San Lucas capítulo 23. Amado Dios, danos la capacidad de perdonar a nuestros enemigos como tú perdonaste a los que te crucificaban. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para meditar hoy en apartes del capítulo 23. Levantándose entonces, todos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Pilato les dijo: no he hallado en él delito alguno de aquellos que lo acusáis. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud gritó a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguían unas mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. José de Arimatea, miembro del concilio, hombre bueno y justo, fue a Pilato pidiendo el cuerpo de Jesús, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Es interesante cómo el capítulo 23 menciona que los sacerdotes fueron los que llevaron a Jesús ante Pilato con el ánimo de acusarle. Pilato se dio cuenta que estaba allí Herodes, y como escuchó que Jesús era Galileo y Herodes tenía el dominio sobre Galilea, lo envió a Herodes. Herodes lo devolvió a Pilato, y dice la Biblia que ese día se hicieron amigos, pues estaban enemistados. Jesús, aún antes de su muerte, hace que los enemigos se vuelvan amigos. Pilato trató de librar a Jesús. Bueno, eso fue lo que se escribió en la Biblia, que manifestó el interés de librarlo. Pero si él hubiera querido librarlo, lo podía haber hecho, porque él tenía la autoridad. Sin embargo, eran los designios de Dios que finalmente él fuera crucificado.
pero en 3 ocasiones le hizo ver un pagano, un rey, Pilato, a los judíos, a los líderes religiosos, a los sacerdotes, que lo que estaban haciendo era incorrecto, que lo estaban juzgando mal y que Jesús no había cometido ningún delito digno de muerte. Pero aún así, ellos pidieron que fuera crucificado. Cuando colocaron a Jesús en el monte de la calavera, lo crucificaron, Jesús clamó por los que lo crucificaban. Aún allí, en medio del dolor, sabiendo que había sido juzgado y crucificado injustamente, pidió a Dios el Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto quiere decir que aún aquellos que crucificaron a Jesús podían tener la oportunidad de salvarse si se arrepentían. De los 2 malhechores que estaban allí, uno insultó a Jesús y se burló de él, diciéndole: sálvate y sálvanos a nosotros. El otro lo reprendió diciendo: ya usted está en la misma muerte y no temes a Dios. Y ahora se dirige a Jesús y le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. La coma en el original, si existiera, haría la diferencia para entender correctamente el texto. Pero Jesús no ascendió el día que murió al reino de los cielos. Ni siquiera en el momento de la resurrección había ascendido al cielo. Tuvo que pedirle a María que no lo tocara. Primero iba a presentarse ante el Padre para que su sacrificio fuera aceptado. Esto quiere decir, de acuerdo al contexto, que no pudo ser que Jesús ascendiera y llevara a aquel malhechor el mismo día de su crucifixión al cielo, porque él no ascendió allí. Finalmente, presenta cómo José de Arimatea, uno del Sanedrín, que era un hombre justo, pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo dignamente. Y el mismo centurión que estaba allí presente pudo declarar verdaderamente: este era un hombre justo, refiriéndose a Cristo Jesús. Estimado amigo, hoy el Señor te da también una oportunidad de ser salvo. Cuando Él clamó: perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que tú has hecho en contra de Jesús, el Señor Jesús está dispuesto a perdonarte. Solo tienes que acudir a Él y pedirle perdón. Pero también debes pedirle a Dios que te ayude a tener la capacidad de perdonar a tus enemigos, así como Jesús perdonó a quienes le crucificaban. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.